nosotros Francisco Cafiero. Como yo les fui contando, Francisco Cafiero es subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Alberto Fernández. Es también integrante de la COPAL, una organización muy importante de los partidos políticos de Latinoamérica. Es una persona que entiende mucho y que ha trabajado mucho el tema es el vicepresidente de la COPAL y es director de un instituto dentro de la Universidad Nacional de Lanús e hincha de Boca. Hola Francisco, bienvenido a la mañana de Punto Uno Stream. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas, muchas gracias a vos, Lisandro, por el llamado. Un gusto saludarte y verte. Buen cuadro el que tenés atrás. Le cuento atrás. Juan Perón. De esgrimista, porque era eximio esgrimista, Exactamente. entre muchas otras cosas. Exactamente. Un joven Juan Perón cuando aún estaba en las filas del ejército argentino y practicaba esgrima. Así que sí, es un recuerdo que me ha quedado. Esta es una foto que Perón le regaló a mi abuelo, Antonio Cafiero. Antonio Cafiero. Y bueno, me quedó. Es uno de los regalos que me había hecho en su momento Antonio, y la guardo con mucho cariño, con mucho amor, obviamente, pero además también con todo lo que significa en cuanto a el valor histórico, porque fue una foto original de Perón. Después al final de la nota, si nos queda un minutito, podemos volver a este tema porque me parece interesante, porque aparte pienso en la distribución familiar, ustedes son muchos. Digo, Somos un Antonio fue muy montón, sí. prolífico, así que vos ya sos nieto, imagínate, no sé qué te habrá. Sabemos que te quedó esa nota, habrá que ver qué otros recuerdos en el acervo de Antonio Cafiero le quedaron a Francisco. Pero vamos a lo que nos habíamos propuesto. Una nota el día domingo en el Diario de la Nación de Mariano de Bedia, digo, para que no digan que salió en un medio que no tiene relación con las Fuerzas Armadas o que tiene una posición crítica en muchas cosas, alrededor del alineamiento estratégico y el alineamiento de compra de equipamiento militar que el gobierno de Javier Milei, y ahora con el teniente coronel Carlos Presti como ministro de Defensa, está teniendo con Estados Unidos. Bueno, vos tenés una posición alrededor de esto. Me gustaría primero, si lo podés enmarcar, y qué ves con respecto a la política de defensa y sobre todo con el alineamiento geopolítico del gobierno de Javier Milei. Partamos de la base que la política de defensa va de la mano de la política exterior. Una es complementaria de la otra y no se puede realizar una sin la otra. Punto de partida. Eh, Hay una manifestación muy marcada, muy clara en cuanto al diseño y ejecución de ambas políticas, de orientarse prácticamente sin crítica y alinearse automáticamente a todo lo que haga Estados Unidos e Israel. Eso conlleva a que las Fuerzas Armadas Argentinas y su política, es decir, la política de defensa nacional, tenga una orientación muy marcada a la agenda de intereses de los Estados Unidos. Y eso se manifiesta de distintas maneras. Por ejemplo, en lo que va de los 3 años de gestión del gobierno de Javier Milei, digo para dar ejemplos concretos y después si querés pasamos más al análisis. La Argentina adhirió al grupo Ramstein de apoyo a Ucrania, tomando partido entre uno de los países en el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde históricamente el posicionamiento argentino ha sido por la paz, no tomar partida y de tratar de resolver políticamente y pacíficamente ese conflicto armado. Bueno, hoy ha tomado partido por una de las partes. Retomó una vieja iniciativa que nace con el gobierno de Mauricio Macri de involucrar a las Fuerzas Armadas Argentinas para cooperar con las guardias nacionales de los Estados Unidos, particularmente con la Guardia Nacional del Estado de Georgia. Es decir, las guardias nacionales pueden ser equivalentes a la prefectura, a la gendarmería, no tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas Argentinas. Por lo tanto, involucran a las Fuerzas Armadas con temas que rozan la seguridad interior y en su cooperación internacional las involucran
no con pares, sino con fuerzas que se asimilan más a las federales. Te hace una puntualización ahí, si te parece, digo, para que entienda el que no está tan empapado de los temas, que las guardias nacionales se asimilan aquí, tal vez yo estoy equivocado, lo que es la gendarmería o la prefectura, o incluso menos, ¿no? Digo, porque en esto parece que son jerarquías, pero son cuestiones operativas. Las Fuerzas Armadas se ocupan de una cosa, las fuerzas de seguridad federales se ocupan de otra, ¿no? ¿Qué tiene que hacer las Fuerzas Armadas Argentinas con las guardias nacionales norteamericanas? Es parte exactamente, y es parte de todo un diseño en función de intereses de los Estados Unidos para involucrar a las Fuerzas Armadas Argentinas en asuntos que tienen que ver con la seguridad interior. Y eso es un error estratégico. La Argentina es el 8º país más grande del planeta, necesita de Fuerzas Armadas, bien equipadas, bien adiestradas, y lo que viene haciendo el gobierno de Javier Milei es disminuir el rol de las Fuerzas Armadas e tratar de involucrarlas en los asuntos de seguridad interior, y en el marco de la cooperación internacional, el vínculo con las guardias nacionales, en este caso del estado de Georgia, los Estados Unidos, bueno, tiene mucho que ver con eso, digamos, ¿no? Van de la mano, pero no solo queda ahí, Lisandro. La Argentina ha solicitado ser miembro global de la OTAN, donde uno de los países fundadores de la OTAN es el Reino Unido, con quien tenemos el conflicto por la disputa de la soberanía de las Islas Malvinas. Se trata de la disputa por el ejercicio de la soberanía territorial y marítima más grande del planeta. El Reino Unido, hoy, que es el 10 de junio, día de la reafirmación de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, bueno, Fernet, claro. Nuestro gobierno está queriendo involucrarse como miembro global de la OTAN. El Reino Unido nunca va a permitir que la Argentina sea miembro global de la OTAN, y además también tiene que ver con una claudicación total. ¿Qué tenemos que hacer con un tratado del Atlántico Norte? Nosotros somos un país del Atlántico Sur, con proyección antártica, geográficamente estamos ubicados en otras latitudes. Se ha involucrado gratuitamente también en el comando de Bahrein, involucrándonos en los asuntos de Medio Oriente, donde hoy Medio Oriente vuelve a estar en el centro de los conflictos más calientes y violentos que hay hoy en el mundo. Ha adherido a una suerte de un Board of Peace, una suerte de, no se sabe si son las Naciones Unidas en paralelo, los cascos azules de mantenimiento de paz en paralelo a las Naciones Unidas que quiere llevar adelante el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y no sabemos cuál es el objetivo de esa mesa por la paz, donde el gobierno de los Estados Unidos, particularmente esta administración, se ha involucrado en muchos de los conflictos que el mundo tiene hoy, particularmente en Medio Oriente, y muy particularmente, también quiero decirlo, fue la primera vez que Estados Unidos, en lo que va de la historia de Estados Unidos, que la primera vez que invade y que ataca militarmente a un país sudamericano, como lo fue el 3 de enero en Venezuela. En Venezuela, entonces, el secuestro de Nicolás Maduro. Claro, acá no quiero tomar partida en cuanto a, no estoy tomando partido en cuanto al gobierno Maduro o gobierno del Cido, estoy hablando de prácticamente el error, ¿no? de que Estados Unidos por primera vez invade a un país sudamericano. Entonces, es contradictorio en cuanto a querer armar una mesa de la paz cuando es un país que se involucra en conflictos armados, particularmente en América Latina, pero además también en Medio Oriente. Y así, bueno, está también el escudo de las Américas, donde precisamente involucran, quieren involucrar a las Fuerzas Armadas en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, que son asuntos marcados por la ley nacional argentina, de los cuales se tienen que ocupar las fuerzas federales. Y por otro lado, en una carta de intención últimamente firmada entre el gobierno de los Estados Unidos y el Ministerio de Defensa particularmente, que se dio a conocer a partir de un comunicado que dio la embajada norteamericana, donde entre otras cosas declaran al mar argentino y su zona económica exclusiva como un bien global, digamos, ¿no? Esto es un poco mucho y es una sobreexageración que hace
el gobierno de Javier Milei para complacer el dogma de su ideología en cuanto a la política exterior y la política de defensa, de involucrarse ciegamente con los Estados Unidos. Estamos conversando con Francisco Cafiero, ex secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa. Alrededor del alineamiento geopolítico, quiero hacerte dos preguntas. Una, Argentina siempre, lamentablemente, ha tenido una posición que ha variado con respecto a las alineaciones internacionales. Me gustaría que nos digas, cuando uno se alinea, se pone debajo sobre una estrategia de otro, ¿qué está dejando afuera la Argentina al solo ponerse al tren de Estados Unidos del gobierno de Donald Trump? Eso como pregunta uno. Y como pregunta dos, vos, ¿qué crees? ¿Cómo se tiene que alinear? ¿Cuál tiene que ser la política estratégica de Argentina alrededor de la geopolítica? Que, como decía Perón, es la obligación primera o lo que más tiene que prestar la atención un líder, a lo que más tiene que dedicarse un líder. Claro, bueno, Perón decía que toda política es política internacional que se juega dentro y fuera de los estados. Ese es un poco el marco, ¿no? Y como tal, es la política, ¿no? Es la principal política. ¿Qué pierde la Argentina? Pierde autonomía, pierde soberanía, pierde capacidad de decisión propia. Y en esa pérdida de soberanía, capacidad de decisión propia, pérdida de autonomía, descuida los intereses vitales de la nación, los intereses centrales que tienen que ver con cuidar lo que hace rica y poderosa y proyecta a la Argentina. La Argentina no es cualquier país. La Argentina es la octava superficie más grande del planeta. Tenemos muchos de los recursos que demanda hoy el mundo, pero seguimos siendo un país periférico. Tenemos el desafío de salir de esa periferia y empezar a construir nuestro propio centro. Y eso será posible siempre y cuando cuidemos aquello que es central, los intereses vitales y los intereses nacionales, que son aquellos que hacen crecer al pueblo, hacen crecer nuestro desarrollo, y hay que hacerlo con equidad, hay que hacerlo con justicia social, hay que hacerlo con inclusión, hay que hacerlo, y ahí nos metemos en las cosas concretas, ¿no? Con investigación, con educación, con producción, metiéndonos cada vez más en las cadenas de valor, en la innovación. La Argentina tiene mucho para ofrecer. Tenemos muchísimo para ofrecer en ese campo. Entonces, por eso, digamos, si vamos descuidando los intereses vitales y centrales, bueno, nos vamos alejando de todas estas iniciativas concretas que nos llevan a construir un país mucho más grande. Tengo una pregunta. El alineamiento estratégico que está teniendo el gobierno de Javier Milei tiene una devolución, por un lado, de reconocimiento político propiamente. Ha tenido una devolución, evidentemente, con la banca de Scott Bessent y del Tesoro en varios momentos muy críticos de la administración económica de Javier Milei y de Luis Toto Caputo. Pero para las Fuerzas Armadas, ¿hubo alguna mejora material? Algo que vos podés decir. Hoy, por ejemplo, se está desarrollando un ejercicio binacional en Córdoba que está haciendo el operativo Daga, que está haciendo desde la mañana el presidente Javier Milei a ver el despliegue. ¿Hay alguna mejora concreta, un beneficio, algo, no sé, material, simbólico, organizacional, algo, digo, porque hasta ahora lo único que yo vi fue al presidente subiéndose al Nimitz. Mirá, es interesante tu pregunta. El salario militar de la Argentina hoy es de los más bajos de la región. De los más bajos de la región. En lo que va de los últimos 2 años hubo bajas, tanto de oficiales como suboficiales, voluntarios, que superan los 20.000. Quiero hacer una puntualización. 20.000 militares se fueron de las Fuerzas Armadas. Sí, en los últimos 2 años. Más o menos eso sería casi un poquito menos, casi el 17%, una cosa así, más o menos de lo que son. Bueno, habría que terminar. Los números de las fuerzas siempre varían, y
a ver, es normal tener altas y bajas todo el tiempo, ¿eh? No, no. Ahora, este volumen no. Esto es lo que te quiero decir. Porque siempre hay bajas, o por edad, o por retiro, o porque las Fuerzas Armadas tienen muy alto, sobre todo los oficiales, están muy bien instruidos. Y muchas veces reciben ofertas del sector público, dadas sus altísimos niveles de formación que les hace el Estado. Entonces, siempre hay altas y bajas, y mucha gente que con vocación se mete dentro de las Fuerzas Armadas, pero nunca con este volumen. Entonces, eso es alarmante. Y lo que tiene que ver con esa baja es la materialidad. Si se gana muy poco. Sí. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la familia militar, es decir, los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y sus respectivas familias, tienen una obra social muy importante. Es de las más grandes que hay en la Argentina, con aproximadamente unos 600.000 afiliados. Nosotros, nuestra gestión, la dejó con superávit y en pleno funcionamiento, prestando servicios, cumpliendo con los proveedores, atendiendo en todas las hospitales militares, clínicas, farmacias, donde adhiere la obra social y donde puede uno tratarse, comprar medicamentos desde la obra social. La han dejado en bancarrota. Tal es el fracaso en estos 2 años y medio de gestión que hasta incluso le cambiaron el nombre de la obra social, y no hay forma de remediarla. Hay un malestar absoluto. Tercero, junto con las bajas salariales y el descuido absoluto y desmanejo absoluto por parte de Petri y Presti por parte de la obra, en la gestión de la obra social, hay niveles muy bajos de adiestramiento de las Fuerzas Armadas. Entonces hay una crisis muy grande que se está viviendo, que genera un malestar. Ya salen noticias de que están autorizando a personal militar a tener trabajos extra, como por ejemplo manejar Uber, digamos, ¿no? Se está desvirtuando el rol de las Fuerzas Armadas cuando en campaña Milei había dicho que venían a jerarquizar a las Fuerzas Armadas. Desfinanciaron el Fondo Nacional de la Defensa, una iniciativa impulsada por el exministro Agustín Rossi que le daba una previsibilidad de inversión al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Lograda una ley votada por las amplias mayorías en las cámaras de senadores y diputados y que hoy no tiene financiamiento. Exactamente. Entonces, hay una, y que además también, ¿por qué digo lo de la ley del FONDEF? Es importante tener en cuenta eso porque la industria para defensa es sumamente virtuosa, genera puestos de trabajo, incentiva proyectos de investigación, involucra a los campos, a los sectores, mejor dicho, de la ciencia, la investigación y la tecnología. De la industria para la defensa, muchas pymes son proveedoras y es muy virtuosa porque además estimula el crecimiento económico y fortalece las capacidades militares de la Argentina. Esto lo han roto, la ley la han desfinanciado y están rompiendo todas esas cadenas virtuosas que no solo cumplían el fin de mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas a través de darles mejor equipamiento, modernizando su equipamiento, comprando equipamiento, pero sino también que lo que van comprando lo compran prácticamente usado y llave en mano afuera. Francisco, te voy sí. con las dos últimas, una alrededor de esto. Vos contaste recién, digo, las Fuerzas Armadas, como muchísimos trabajadores públicos o que cumplen una función pública, no han tenido buenos salarios de hace varios años. Pero a su vez, esto lo hablamos más temprano en el programa, salarios constantes, una estructura de vida formativa desde la educación básica y después de la formación profesional. Una obra social que funcionaba muy bien. Vivienda.
Vos contaste recién el derrotero de cómo eso se fue rompiendo, sobre todo en estos últimos 2 años, casi 2 años y medio del gobierno de Javier Milei. Las Fuerzas Armadas en general han votado, o se dice mayoritariamente este gobierno. ¿Qué dicen, qué percepción hay, qué ves, qué dicen los militares y sus familiares sobre este gobierno en este momento? Hablaste anteriormente del salario y quiero reafirmar eh, algunas realizaciones hechas. Precisiones. En la gestión del presidente Alberto Fernández, tanto con la administración de Agustín Rossi como con la administración de Tayana, se lograron dos hitos muy importantes en cuanto a la mejora salarial de las Fuerzas Armadas. La primera, una deuda histórica de blanquearles la totalidad del salario de los haberes al personal militar, que no solo impactó en los militares, Las Fuerzas los Armadas. militares de las Fuerzas Armadas Argentinas, claramente, pero los militares que están en función, pero sino también en funciones, pero sino también en actividad, quiero decir, sino también aquellos que habían pasado a retiro, los jubilados, para decirlo de alguna manera. Y eso impactó muy positivamente en el salario, en los saberes del personal en actividad, como el que había pasado a retiro. Y lo segundo, había un desfasaje entre lo que ganaba el personal militar y lo que ganaba el personal de las fuerzas de seguridad interior. Un desfasaje que ascendía aproximadamente en promedio en un 60% a favor del personal de las fuerzas de seguridad. Hicimos un esfuerzo fiscal muy importante para reequiparar los salarios y lo hicimos en 5 cuotas. Las primeras 3 cuotas, que fueron las más importantes, se hicieron en nuestro gobierno. Las segundas 2, que eran las menos voluminosas y las que restaban para poder equiparar los salarios a los de las fuerzas de seguridad, quedaban para el gobierno que vino, que Milei, digamos, ¿no? No lo cumplió. No los cumplió. Milei no lo cumplió. Entonces, cuando dicen que vienen a jerarquizar a las Fuerzas Armadas, no lo están haciendo, hay bajas, han roto la obra social, que es algo clave para la familia militar, pero además también es obsceno lo que están haciendo con algunas guarniciones. Y tomo una, que es el Regimiento de Granaderos a Caballo. Los convocan para tocarles el feliz cumpleaños a Karina y a Javier Milei en la Casa Rosada. Es obsceno. Los hacen a la fanfarria de San Martín, las hacen tocar canciones de ABBA en la Casa de Gobierno, porque es la banda que le gusta a Karina Milei. Me parece que desvirtúa, más que poner en valor, desvirtúan el rol de las Fuerzas Armadas Argentinas. Te hago la última. ¿Qué pensás con respecto a cómo se tiene que organizar la oposición, el peronismo en particular, de breve, alrededor de la propuesta electoral del 2027? Digo, ¿crees que este proceso tiene que ser muy amplio, digo, viendo las últimas experiencias, muy amplio, procesado por una interna, bien chico? ¿Qué pensás de cara a la organización electoral del peronismo del año que viene? Te lo planteo en 3 etapas. Lo primero, una fuerte unidad institucional y territorial, es decir, una fuerte unidad de los bloques parlamentarios, donde votemos unánimemente juntos, y de la par a ello, una fuerte unidad entre los intendentes y los gobernadores, es decir, una unidad político, institucional y territorial. De esa unidad político, institucional y territorial tienen que surgir los equipos técnicos y programáticos que esbocen una propuesta de gobierno y un programa de gobierno de cara al 2027, de manera de poder empezar a darle a la opinión pública y entusiasmar a nuestra militancia de qué es lo que vamos a hacer. El futuro no es una cosa al azar, el futuro se planifica, se moldea, se desarrolla, y por ello tenemos que ir preparando un programa de gobierno. Y en tercer término, elegir la fórmula de candidatos. Y esa fórmula de candidatos hay que hacerla hay que legitimarla a través del voto popular, sea a través de las PASO, sea a través de una interna
partidaria, hay que buscarle la vuelta y ojalá que sean las PASO, porque me parecen que es el mecanismo más democrático que hoy hay para elegir una fórmula que esté legitimada para poder competir en el 2027. Francisco Cafiero, secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, vicepresidente de la COPAL. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana de Punto Uno Stream. Gracias a vos, Lisandro, un abrazo grande. Nosotros nos vamos, si te parece, a la primera